A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy, la expositora que impartirá la presente sesión, Claudia Caballero. Es directora ejecutiva de la Fundación En Primera Persona, espacio que acoge principalmente a mujeres dentro del espectro autista, acercándoles a su diagnóstico, a apoyos terapéuticos y acompañamientos educativos para favorecer su inclusión y participación social en bienestar. Es certificada en A22 y diplomada en niñas y mujeres en el espectro autista en la Universidad KS de Argentina. Cuenta con formación en evaluación, diagnóstico e intervención en TEA desde el modelo integrativo de atención. Complejidades en la clínica en el espectro autista, subtipos y comorbilidades. Habilidades sociales, sexualidad en el autismo y gestión en inclusión laboral. Con más de 20 años en el ejercicio, ha dedicado su carrera a coordinar equipos profesionales, acompañar a personas con discapacidad y sus familias para mejorar su calidad de vida, promoviendo la inclusión como un derecho innegable. Ahora sí, y sin nada más que agregar, le damos paso a Claudia para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Ruth. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Estaba leyéndolos en el chat. Veo que hay gente de muchos lugares de Chile, de Iquique, veí por ahí Serena, Curanilahue. Así que me parece fantástico que podamos estar aquí todos y todas reunidos. También vi una persona de México. Mañana vamos a estar dando un curso para México sobre derechos. Y desde Arica también, la ciudad de la eterna primavera, la estrella en la sexta región de Chiloé. Qué bonito poder llegar a la isla de Chiloé, de Coquimbo, de Diego de Almagro en Atacama. Diego de Almagro. Wow, Puerto Montt, Cabrero, Punta Arenas, estamos llegando a todos los extremos, en Iquique, Valdivia, Punta Arenas, buenísimo. Ah, mira, hay otra persona más de Arica, qué bien, me da mucho gusto que nos podamos reencontrar en esto. Este es un seminario, ¿cierto?, donde vamos a hablar un poquito de este reencuentro y cómo nos reencontramos con las personas con autismo también desde otras miradas, ¿no? Desde los desafíos que tenemos como sociedad, como personas, como seres humanos, ¿no? Eh, y desde ahí poder invitarlos también, invitarlas a un curso que vamos a hacer presencial el sábado 2 de diciembre, donde vamos a hablar mucho más ampliamente. Hoy día es una pincelada, es un poquito de cada cosa, pero la idea que nos da también la presencialidad, que las hemos ido retomando muy de a poquito después de la pandemia, es que podamos hacer también ejercicios prácticos, ¿no? De poder experienciar lo que es la sensorialidad, cómo lo puede vivir una persona dentro del espectro autista y sin el espectro autista, digamos, ¿no? ¿Qué nos pasa con ciertos recursos, con ciertos materiales? Y también poder hacer un trabajo grupal, ¿no es cierto?, al final de ese curso, al final de la tarde, vamos a estar todo el día, y poder de alguna manera generar nuevas ideas, ¿no? Ya sea con trabajos en el campo clínico, ¿no es cierto? Y también lo que podemos hacer fuera de eso. Porque cuando hablamos de inclusión, todas las personas que trabajamos con niños, jóvenes y adultos dentro del espectro autista, eh, trabajamos ¿para qué? Para una inclusión que sea mejor. Eso es. Ese es nuestro foco siempre. No es solamente lo que estamos trabajando hoy día y en este momento. Siempre nos tenemos que proyectar hacia adelante. ¿Qué estamos buscando? Si es un niño, si estás atendiendo a una niña o a un niño, estás trabajando para que se pueda incluir mejor hoy día y también mañana. Lo mismo en adolescencia, lo mismo en adultez. Entonces, de alguna manera, lo que nos da la presencialidad es poder trabajar, ¿no es cierto?, de manera concreta, hacer trabajo en grupo, poder experienciar sensorialmente lo que pasa, lo que ocurre con cierto estímulo. Así es que eso, están súper invitados e invitadas, ¿no? Ojalá las personas que fueran de regiones, de hecho por eso ADIPA decidió hacerlo día sábado, para que las personas que son de regiones y están más cerca de Santiago o más lejos, no sé, que puedan viajar y tener más tiempo. Así es que bueno, voy a empezar con la presentación. Les voy a compartir pantalla. Ahí.
Mientras estoy presentando no los puedo ir leyendo en el chat, pero sí cuando terminemos la presentación vamos a abrir el diálogo, vamos a poder conversar y aclarar dudas o hacer comentarios, lo que ustedes prefieran. Vamos a comenzar entonces con este seminario que lleva por título Inclusión de niños, niñas y jóvenes autistas, un proceso transformador que impacta positivamente en nuestra sociedad. ¿Y por qué es un proceso transformador? Porque de alguna forma nos detiene, nos hace pensar, nos hace conectarnos con el otro y ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No solo para que ese niño, niña o adolescente esté bien, sino que para que pueda incluirse mejor, como yo les explicaba al principio. Ese es nuestro fin. Para eso trabajamos todas las personas. Vamos a partir entonces por esta definición, que es lo más básico, ¿verdad? Lo que es la definición del espectro autista. Y yo tomé, hay muchas definiciones, pero yo tomé en esta oportunidad esta que tiene que ver con nuestra ley TEA, que salió promulgada ahora en marzo de este año. Y lo primero que nos dice, ¿no es cierto?, en su artículo 2, la letra A, es que hablamos de personas. Y eso es muy valioso. O sea, no hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos de personas, ¿no es cierto?, que están dentro del espectro autista. Yo prefiero llamarle espectro autista y no trastorno porque no me acomoda y no estoy de acuerdo con ese concepto. ¿Y qué vamos a ver en una persona dentro del espectro autista? ¿No es cierto? Que va a tener desafíos en la iniciación, en la reciprocidad, ¿no es cierto? En la mantención de la interacción cuando está con otra persona, ¿verdad? Y en la comunicación social. Y que va a tener además conductas o comportamientos restringidos y repetitivos. Y si ustedes revisan otras definiciones, se van a encontrar un poco con lo mismo, ¿no? Porque es lo que caracteriza el espectro autista. Cuando hablamos del espectro autista, hablamos siempre de evaluación, porque lo más importante, ¿no es cierto?, es poder pesquisar, porque si no pesquisamos, no podemos atender las necesidades. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las necesidades, primero confirmar este diagnóstico, y para confirmarlo existen distintos instrumentos, ¿verdad? Dentro de los más pequeñitos y pequeñitas está el MChat, que está validado por el Ministerio de Salud de Chile. Está el A22, que es conocido y es reconocido como el instrumento Gold Standard, ¿no es cierto? Y que es utilizado de manera internacional. El ADR, que es una entrevista para las familias fundamentalmente, un cuestionario. Los criterios del DSM-5, que es súper importante poder evaluarlo, porque entendamos que el A22 no implica un diagnóstico por sí mismo. Siempre tenemos que llevar, ¿no es cierto?, la información que estamos recogiendo a los criterios diagnósticos y ver si estos criterios son coherentes, cuáles de estos criterios se cumplen y cuáles no, para poder tener mayor certeza. Y, por supuesto, muy recomendado la evaluación interdisciplinaria. ¿Por qué la evaluación interdisciplinaria? Porque esto va a utilizar instrumentos específicos por áreas. Ya lo vamos a ver en la lámina siguiente. La observación clínica es muy valiosa y, por supuesto, teniendo todos los antecedentes previos, hacer una evaluación neurológica o psiquiátrica. ¿Por qué es importante? Primero, porque el neurólogo o psiquiatra puede ver, ¿no es cierto?, si hay además algunas comorbilidades, definir cuáles son, si se requiere medicación o no, y hacia dónde se continúa este camino dentro de un proceso terapéutico. Pero además es importante porque de alguna manera en la norma chilena, vi que había una persona de México, en la norma chilena, para sacar una credencial de discapacidad es importante tener, ¿no es cierto?, la certificación médica, ¿no es cierto?, que diga que este niño, niña o adolescente, o adulto también, o adulta, está dentro del espectro autista. Cuando hablamos de evaluación interdisciplinaria, vamos a ver que en la evaluación fonoaudiológica necesitamos evaluar cómo es la cualidad de la interacción, cómo es el comportamiento social frente a otras personas. Muchas veces las personas piensan que ir al fonoaudiólogo o fonoaudióloga es solamente, dice, pero yo no tengo por qué ir si yo hablo súper bien, yo me expreso bien, no tengo problemas de lenguaje. Claro, puede ser que no existan problemas en el habla, pero sí puede ser que existan problemas en la comunicación. Hay una buena dicción, ¿no es cierto? Pero pueden haber problemas o dificultades en el ritmo de la comunicación, en la reciprocidad, en si estoy entendiendo lo que el otro me está diciendo o si estoy entendiendo los gestos. Ahí influye, por ejemplo, se evalúa teoría de la mente. Si es que hay
¿no es cierto?, comprensión del lenguaje no verbal del otro o hay una adecuada interpretación de las intenciones que el otro tiene. Y eso es muy importante porque puede ser un factor de riesgo. En la evaluación que se realiza de procesamiento sensorial es muy importante también porque sensorialmente estamos en contacto directo en todo momento con otros estímulos que están en el entorno, desde la ropa que llevamos puestos a la luz que tenemos en nuestro entorno en este momento. Eh, Puede haber alguna afectación también en la alimentación y puede ser una tremenda interferencia en los estudiantes al momento de aprender. Y muchas veces lo desconocemos. Muchas veces pueden haber problemas significativos de procesamiento sensorial y no necesariamente problemas de aprendizaje, ¿no? Pueden haber interferencias y eso es importante poder detectarlo, definirlo y poder tratarlo o disminuirlo de alguna manera, porque a veces hay cosas que son muy simples que podemos hacer en los contextos educativos y no sabemos, no los conocemos. Y en la evaluación psicológica también vamos a poder ver cómo es la satisfacción en el desempeño, podemos ver si hay intereses restringidos repetitivos o no, las estereotipias, cuándo se presentan, los niveles de ansiedad, etc. Y es muy importante, ojalá, a veces no es posible, pero ojalá no perderlo de vista y tenerlo presente, ¿no es cierto?, una observación en el ambiente educativo. Porque es distinto cuando hacemos una evaluación en este espacio cuidado, ¿verdad?, terapéutico, donde estamos en el uno a uno, a evaluar, ¿no es cierto?, cómo se desenvuelve este niño, niña o adolescente dentro de su ambiente educativo, que es un ambiente que está lleno de estímulos, lleno de personas, ¿verdad? Y eso puede ser una clara interferencia. Y ojalá también poder recoger algunas palabras, algún informe de sus educadores, porque es súper valiosa la información que entregan los educadores en el jardín infantil, en el colegio, los profesores y profesoras, porque de alguna forma el profesor o profesora tiene una visión global, ¿no es cierto?, del curso y quienes se escapan un poquito de esta media o qué es lo que está llamando la atención y de esa forma poder atenderlo, porque es probable que esa cualidad no la puedas observar dentro del espacio terapéutico. Entonces, desde ahí es súper valiosa la información que entregan los profesores. Ahora, cuando hablamos de desafíos de niños, niñas y jóvenes dentro del espectro autista, y hablamos de jóvenes porque a veces no solo nos quedamos en la adolescencia, ¿no?, que tiene que ver con hasta los 18 años, sino que también cuando pasamos la barrera de los 18 años, donde muchas veces encontramos a los 20 años un desfase, ¿no es cierto?, en la edad social, no en la edad de intelectual o cognitiva, sino que en la edad social. Ahí se nota un poquito más el desfase y se empieza a notar ya en la adolescencia, a inicios de la adolescencia. Y dentro de los principales desafíos encontramos, ¿no es cierto?, a lo largo del ciclo vital, los desafíos para tolerar los cambios. Cuando son más chiquititas, más chiquititos, pueden haber desafíos para cambiarse de ropa, para cambiarse de zapatos, usar otra mochila para ir al colegio u otra lonchera, por ejemplo, o los cambios de situaciones que se empiezan a notar con mayor evidencia ya un poquito más grandes, ¿no? Cerca de los 10 años, cuando nos vamos de vacaciones o cambio de planes, que íbamos a ir hoy día a tal lugar y en realidad cambiamos de planes y no vamos a ir o vamos a ir a otro lugar, ¿no es cierto? Y cómo eso afecta, ¿no es cierto?, la emocionalidad y la conducta de un niño o niña adolescente. Y en la infancia principalmente, y entrando a la pubertad, vemos los desafíos que tienen que ver con los juegos de reglas. No, porque los juegos de reglas involucran a otros, ¿no? Cuando son más chiquititas, en la edad de la educación parvularia, en la primera infancia, vamos a ver que el juego es bien individual, ¿no? Se privilegia el juego individual. Pero ya a medida que van creciendo, el juego se empieza a transformar en un juego más social, donde involucra a otros niños y niñas. Y en el juego de reglas, el principal desafío no está en que el niño o niña dentro del espectro autista no cumpla las reglas, sino que más bien está en que otros no cumplen las reglas y eso les genera conflictos emocionales, ¿no? Un sentido de injusticia profundo, de sentirse pasados o pasadas a llevar, ¿no es verdad? Y desde ahí empezamos a notar, ¿no es cierto?, un poquito esta rigidez mental. Entonces me salgo del juego y no sigo jugando o no juego nunca más contigo porque tú no respetas las reglas. Y esa relación de amistad se rompe, ¿no? Entonces involucra, es como una bola de nieve, ¿no?, que va creciendo y va incluyendo muchos más factores. Y por supuesto desafíos en el procesamiento sensorial, como yo les decía antes, que tiene que ver, ¿verdad?,
con la interferencia que va a tener respecto del entorno, de los estímulos que ofrece el entorno. Y en la etapa educativa vemos que, por ejemplo, los colegios está lleno de estímulos. Un recreo parte el recreo con un sonido de un timbre o una campana que puede ser altamente aversivo para un niño o niña dentro del espectro autista. Y en el recreo están todos jugando, están todos corriendo, hay mayor desorganización porque un recreo no tiene una estructura, ¿no? Este juego, algunos eligen estar en actividad más tranquila, otros corriendo, otros jugando fútbol, etcétera. Entonces hay menos estructura y ese desafío que otorga el ambiente hace que un niño, niña o adolescente se desorganice, ¿verdad? Porque no puede procesar todos los estímulos ambientales y por lo tanto al desorganizarse tiene más dificultades para poder iniciar una actividad o elegir una actividad o incluirse en un grupo, ¿verdad? Entonces, ese estímulo, este contexto, ¿no es cierto?, de recreo escolar, va a estar lleno de información. Y lo mismo va a ocurrir en una sala, que probablemente hay menos intensidad de la que tiene un recreo y en la sala hay más estructura, pero en todo momento está influyendo el procesamiento sensorial, porque involucra prestar atención, ¿verdad?, al profesor o profesora, que es una actividad más bien cognitiva, pero que de alguna manera también me tengo que mantener sentado o sentada en este puesto. Si me cambiaron de puesto, hay un factor cambio también, ¿verdad? Hay luz que puede entrar por las ventanas, hay un sonido que emiten el mobiliario de una sala, etc. La voz, incluso la voz de los docentes también y puede influir. Entonces, el procesamiento sensorial es algo muy, muy importante dentro de la vida de una persona neurodivergente. Y por supuesto la interacción social, que yo diría que presenta mayores desafíos desde la adolescencia en adelante, cuando son más pequeños y pequeñas, esto se lleva de alguna manera un poquito mejor, pero los desafíos comienzan y se marcan un poco más en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es una etapa del ciclo vital donde tiene mucha importancia la interacción social, el estar con otros, el pertenecer a un grupo. Se empiezan a marcar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la identidad de género. Eh, las demandas sociales aumentan, el querer salir a fiestas, ahí si hay o no hay autonomía, el querer tener una relación con una pareja, ¿verdad? ¿Cómo me acerco? Si me acerco o no me acerco, si sé coquetear o no, etcétera. Son muchas las cosas que influyen en la adolescencia en lo que tiene que ver con el comportamiento social. Y las funciones ejecutivas, ¿verdad?, que involucran a lo largo del ciclo vital y se marcan un poquito más en la infancia, en este paso a paso que vamos educando para llevar a cabo una actividad y cómo cierro el ciclo de esta actividad. Y ya en la adolescencia se empieza a marcar con un mayor grado de complejidad y eso involucra, ¿verdad?, una organización mental y también ejecutiva. Es decir, si yo separo la función ejecutiva en el inicio, ¿no?, en tomar la iniciativa para hacer algo, luego hacerla, desarrollar esta actividad y posteriormente terminar mi actividad, probablemente vamos a encontrar en alguno de estos tres pasos alguna interferencia y hay que saber distinguir cuál es, en cuál de estos pasos se da, si se da en la ideación, en la planificación, porque muchas personas, adolescentes, pueden planificar en su mente lo que quieren hacer, pero les cuesta mucho iniciarlo. Así como hay otras que pueden planificar, iniciar y después les cuesta mucho el desarrollo porque se dieron cuenta de que planificaron mucho y el tiempo es corto y no alcanzan a hacerlo, entonces ¿qué pasa? Desertan, abandonan la actividad y no logran cerrar el ciclo. Entonces, eso es algo que tenemos que ver y que se manifiesta también en la etapa adulta. Vamos a ver ahora, entrando en el ámbito de la inclusión educativa, vamos a ver cómo nos hemos ido comportando como sociedad a lo largo de los años. Si nos remontamos a los años 80, 70, ¿no es cierto? Ahí había una clara exclusión, donde nuestra sociedad o los sistemas educativos no permitían el ingreso de personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué pasó? Que nos fuimos a la segregación, donde se empezaron a crear las escuelas especiales, ¿verdad? Y a veces teniendo muchos desafíos o pocos desafíos, estaban ahí, agrupados, ¿verdad? Y esta sociedad seguía funcionando en una población neurotípica, separados ambos grupos. No estaba la oportunidad de encuentro. Por lo tanto, ahí inclusión ni pensarlo, no había, no estaba en nuestro lenguaje, en nuestros códigos. Luego pasamos a este proceso de integración, donde nos estuvimos
muchos años en esto y yo diría que todavía hay lugares que permanecen bajo este concepto, funcionan bajo este concepto, ¿verdad? Donde una institución tiene una población neurotípica, pero incluye, ¿verdad? Incluye a un grupo de personas, niños o adolescentes, con necesidades educativas especiales, pero este grupo neurotípico, la institución, no se hace cargo necesariamente de las necesidades que este grupo tiene. Por lo tanto, no podemos hablar de inclusión, porque en el fondo se les permite el ingreso, pero no se hacen cargo de las necesidades educativas. Mientras que cuando hablamos de inclusión, hablamos de que todas las personas somos diversas y tenemos distintas necesidades, cambiamos el foco absolutamente, no es un grupo el que tiene necesidades, sino que entendemos que todas las personas, todos los estudiantes tienen necesidades particulares, ¿m? De comportamiento, de aprendizaje, sensoriales, etcétera. Y desde ahí, ¿no es cierto?, hablamos en que en esta comunidad estamos todos y todos nos hacemos cargo de todos. Hacemos acciones, realizamos acciones para que la inclusión sea posible, entendiendo que todas las personas tenemos necesidades y que a lo mejor hoy día una persona no las puede tener, pero a lo mejor mañana sí. En otro ámbito, en el ámbito emocional, relacional, vincular, de aprendizaje, etc. Las necesidades pueden ser muy diversas. Es imposible hablar de inclusión si no hablamos de igualdad y de equidad. Cuando hablamos de igualdad, esto es otorgar las mismas oportunidades a las personas. Pero la igualdad no considera que si estás otorgando una oportunidad, si esta oportunidad efectivamente le sirve a esta persona. Mientras que cuando hablamos de equidad, hablamos de entregar oportunidades, pero oportunidades ajustadas. Porque si esta oportunidad no está ajustada, deja de ser una oportunidad. Entonces, eso es muy importante. Y no solo cuando hablamos de equidad, hablamos de discapacidad, de autismo, también hablamos de derechos, hablamos del acceso. Tú no puedes dar una oportunidad que no esté ajustada, porque si no, deja de ser oportunidad y por lo tanto, al no ser una oportunidad, estás negando el acceso. Y el acceso es un derecho universal. ¿Mm? Cuando hablamos de ajustes, principalmente en los sistemas educativos, hablamos de ajustes y estos ajustes hay de distintos tipos. Cuando hablamos de ajustes razonables dentro de un sistema educativo, colegio o liceo, vamos a hablar que podemos hacer ajustes en actividades, porque hay actividades que a lo mejor un niño, niña o adolescente no puede ejecutar porque su condición no se lo permite y ahí tenemos que hacer un ajuste a eso. Hablamos de ajustes en el currículum, en contenidos, por ejemplo. Recuerdo hace un par de años atrás, un chico que estaba en segundo medio y que estaba dentro del espectro autista, pero además tenía un TOC. Y su TOC estaba relacionado con las catástrofes naturales y catástrofes en general, porque además justo se nos cruzó con la pandemia y fue tremendo para él, lo pasó muy mal. Y en ese momento, el currículum en la asignatura de historia, por ejemplo, y de ciencias, había que hablar con el cambio climático y lo que provocaba todos los agentes aversivos para el cambio climático, y para él era que el mundo se acababa. O sea, además estábamos en pandemia, el mundo se iba a acabar mañana. Entonces ahí lo que tuvimos que hacer es gestionar con el colegio, modificar los contenidos y cómo podíamos darle en el fondo un enfoque positivo y desde dónde él podía activarse para que esto no se convirtiera en una amenaza para nuestro planeta. Eso es modificar un contenido. Y porque en el fondo, ¿qué le importa al colegio y en el curso donde está? Es que tengamos evidencias de aprendizaje. Y la evidencia de aprendizaje no necesariamente está puesta como en la fatalidad, ¿no? En que el mundo se va a acabar si no reciclamos. Pero sí podemos enfocarlo de una forma positiva y modificamos el contenido y esto es lo que está dañando, pero podemos hacer algo positivo para que esto no ocurra. Por ejemplo, eso es un ejemplo que yo les puedo dar. También tenemos ajustes en la organización del tiempo y esto va a implicar que muchas veces nos podemos encontrar con esta desorganización, como en esta ideación que yo les decía, tengo que hacer un trabajo y en este trabajo yo cuento con una determinada cantidad de tiempo porque me pusieron una fecha de entrega para el trabajo. Y probablemente si yo no tengo adecuadas dimensiones de cantidad, no voy a poder dimensionar el tiempo. Entonces voy a pensar que quiero hacer muchas cosas, pero el tiempo no me va a alcanzar.
Entonces ahí encontramos una flexibilidad en el tiempo de entrega del trabajo y lo mismo para la rendición de pruebas. A lo mejor un chico o chica puede necesitar más tiempo para rendir la prueba o puede necesitar una pausa mientras rinda la prueba. Y ahí vamos jugando, ¿verdad?, con las posibilidades que podemos otorgar para que en el fondo el estudiante o la estudiante nos pueda dar evidencias de aprendizaje, que finalmente es lo que nos importa, ¿no? La evidencia del aprendizaje, que aprendió lo que nosotros esperamos. Y en términos de infraestructura y de espacio, generalmente cuando hablamos de infraestructura, no sé por qué automáticamente se nos viene a la mente que hablamos de una persona con silla de ruedas y que tenemos que poner rampas, ¿verdad?, para las escaleras o ascensores o qué sé. Pero cuando hablamos del espectro autista, también necesitamos crear espacios que sean posibles para que esta persona, este estudiante, pueda descomprimirse si hay muchas alteraciones sensoriales, para que pueda encontrar la calma. A veces los colegios tienen bibliotecas y estas bibliotecas están cerradas dentro del tiempo de recreo. Y podríamos flexibilizar, ¿no es cierto?, con este espacio para que pudiese encontrar un espacio tranquilo en el recreo donde no tenga tanta interferencia sensorial. Lo mismo de creación de espacios de calma. Lo mismo para ubicar a lo mejor el estudiante o la estudiante no puede rendir una prueba junto a todo su curso, pero sí podemos otorgarle un espacio tranquilo, seguro, donde pueda rendir la prueba. Recuerdo hace un tiempo atrás una chica que estaba en un colegio y ella tenía justamente desafíos para rendir la prueba, se desconcentraba mucho rindiendo la prueba junto a todos sus compañeros. Y además a ella le acomodaba mucho, y aquí ahí entrelazamos cosas, ¿no? Con el perfil sensorial, a ella le gustaba ir a la sala de la psicóloga a rendir las pruebas, pero no solo estar en la sala. Nos dábamos cuenta que cuando rendía pruebas, quedaba sola ahí en la oficina y rendía las pruebas debajo del escritorio de las psicólogas, esa prueba tenía mucho mejor calificación que cuando la hacía en presencia de la psicóloga o de un asistente, porque en el fondo buscaba el refugio, ¿no? Buscaba la oscuridad y la propiocepción que te entrega al estar debajo de un escritorio. Entonces, estas modificaciones que a veces son simples, las podemos encontrar, pero las podemos adecuar en la medida que sepamos detectar la necesidad. Y ajustes en la comunicación, ¿verdad? Que siempre hablamos del lenguaje literal, que es muy necesario y que nos cuesta mucho, mucho adecuar este lenguaje, hacer las preguntas cortas, concisas, y no dar toda una explicación porque se nos pierde la información y finalmente el estudiante no puede responder a lo que le estamos pidiendo. Y además, cuando hablamos de comunicación, no solamente es la comunicación que yo establezco con el estudiante o con la estudiante, sino que cómo podemos ajustar o vincular a este estudiante con otras personas. Si este estudiante conoce las vías de comunicación, a quién se debe dirigir cuando tiene una necesidad de un tipo determinado, a quién puede acudir, cómo nosotros como adultos podemos vincularlo con pares, que también es muy importante, ¿no? Porque la comunicación no siempre es profesor y estudiante, también están sus compañeros y compañeras. Entonces, ahí son cosas que tenemos que tener en cuenta y que podemos hacer ajustes, claro que podemos, y que a veces no es tan difícil, pero tenemos que tener ese conocimiento, porque si no lo tenemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Mm? Cuando hablamos de ajustes en la educación superior, porque muchas personas piensan que los ajustes están solos en la educación en el colegio o en el jardín infantil, y sepamos que hoy día tenemos ajustes en la educación superior y que están funcionando bastante bien en varias universidades. Hay algunas ahí por destacar, hay otras que les falta mucho, pero existe y tenemos no solo la necesidad, sino que también la obligación de hacerlo, porque si no lo hacemos estamos negando el derecho a la educación. Estamos vulnerando un derecho. Así que es importante reflexionar en torno a esto. Y aquí en la educación superior vamos a tener ajustes académicos. Si bien no podemos modificar el perfil de egreso, que eso es muy importante tenerlo presente, sí podemos hacer ajustes académicos. ¿Mm? Y esto implica modificar actividades, hacer ajustes en algunas asignaturas específicas donde hay mayor desafío, porque muchas veces hay semestres que vienen muy entretenidos, pero siempre hay un ramo que complica el semestre y que nos pasó a todos a lo mejor en la universidad también. Siempre hay un ramo que es más complejo. Pero si nosotros sabemos que tenemos un estudiante dentro del espectro autista, podemos hacer ajustes específicos en esa asignatura. ¿Mm?
que, por ejemplo, hay asignaturas que involucran muchas presentaciones, muchas disertaciones, muchos trabajos en grupo. Entonces, en esa asignatura en específico podemos este semestre hacer adecuaciones. Y eso es muy válido y se hace hoy en día. Podemos hacer también adecuaciones en la evaluación. Me acuerdo de una chica que estudiaba eh, periodismo y cuando ella declaró su condición a la universidad le otorgó los ajustes necesarios y por supuesto esto implica, ¿no? Tanto en los colegios como en la universidad, traspasar esta información a los docentes para que puedan hacer los ajustes necesarios o estar pendientes si necesita algo. Y recuerdo que ella una vez estaba en una prueba y me dijo, mira, me dijo, lo bueno de decir esto es que, claro, tengo ajuste y todo. Me dijo, el problema es que tenía una prueba y el profesor venía cada rato y me decía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo lo único que quería era concentrarme y no necesitaba nada porque me ponía más nerviosa, ¿no? Y ahí tiene que ver con el criterio profesional, en el fondo, cómo regulamos. Está bien preocuparnos por los estudiantes, pero no tampoco invadir, ¿no es cierto?, este espacio, porque obviamente se siente como una invasión. Pero sí se pueden hacer ajustes en la evaluación, ¿no es cierto? Y eso va a depender un poco de las necesidades, que ojo con esto, porque no necesariamente depende de la institución, de la universidad. El ajuste que se hace depende de la necesidad que el estudiante tiene. ¿Mm? Si este estudiante, por ejemplo, necesita rendir la evaluación, la prueba junto a todos sus compañeros, pero necesita para la evaluación usar sus audífonos con cancelación de ruido. Ese es un ajuste y está permitido o que en alguna asignatura específica la evaluación tenga que realizarla con un ayudante, por ejemplo, en una sala privada, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ahí lo primero que hay que hacer es hacer este diagnóstico, ¿no? De cuáles son sus necesidades y a partir de eso podemos actuar y podemos preguntar. ¿Te acomodaría si lo que hacemos para esto es esta alternativa o esta otra alternativa? No instalarla a priori, conversarlo, preguntar. ¿Mm? Adecuaciones que podemos hacer en el ámbito tecnológico, por ejemplo, si un estudiante en la universidad no puede tomar apunte porque no tiene la velocidad en la motricidad fina para hacerlo, para escribir rápido, entonces, ¿qué podemos implementar? Por ejemplo, grabadoras, por ejemplo, que utilice tablet, porque a lo mejor es mucho más rápido con el teclado que con un lápiz, etc. Audífonos incluso también pueden usarse. De hecho, tenemos un estudiante que utiliza audífonos en una asignatura también específica donde tienen mucho más ruido y utiliza los audífonos sin música, pero de modo que puede escuchar lo que ocurre en el entorno, pero en un volumen más bajo, en el fondo, con cancelación de ruido. Y algunas tutorías académicas donde efectivamente hay una persona que va, ¿no es cierto?, vinculando al estudiante con los contenidos, con el profesor muchas veces o con otros estudiantes, con otros compañeros y compañeras. Y por supuesto, algunos ajustes en el entorno, porque el entorno, ahí es donde yo les decía, influye, por ejemplo, en la sala de clases, la luz, si es posible que esta persona pueda ir a clases en una sala, que recuerdo que también no sé, lo hicimos en una universidad donde la luz no sea las típicas de tubo, que no sea luz blanca y que sea una luz cálida. Y la universidad puede hacer esos pequeños ajustes o puede poner cortinas que en el fondo oscurezcan un poco más la sala, etcétera. Eso va a depender, ¿verdad?, de las necesidades del estudiante o de la estudiante. Ahora, siempre cuando hablamos de inclusión, automáticamente nos habla de la inclusión porque tenemos esto en el inconsciente colectivo, los PIE, ¿verdad? Los equipos PIE de los colegios. Pero también cuando hablamos de inclusión pensamos en qué. El primer núcleo de inclusión es la familia. Ese es el primer núcleo de inclusión. Después cuando los niños y niñas empiezan a salir, ¿no es cierto? Empiezan a ir al jardín, al colegio, eh, ya cuando salen de su casa van a los parques, ¿verdad? Y cuando hablamos de que podemos hacer ajustes, hablamos en la educación porque hay equipos, ¿no es cierto? Hay profesionales que entienden desde una alta mirada que hay una necesidad que tenemos que cubrir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en los entornos que son abiertos y que están en la comunidad? ¿Quién se hace cargo de la inclusión en estos espacios? ¿No? Porque en los colegios están los profesores, están los equipos, pero ¿y en la plaza, en el cine? Estos equipos desaparecen, no están. Y cuando hablamos de infancia, ¿verdad? Son las familias, los padres, madres, quienes eligen los lugares donde llevar a sus hijos, al parque que me queda cerca o al parque que le gusta, porque un niño o niña depende de un adulto.
para el traslado, para la toma de decisiones, y ya en la adolescencia empezamos a decidir como seres humanos algunas otras cosas, pero seguimos siendo dependientes de los adultos. Entonces, cuando hablamos de inclusión en los entornos participativos que están en la comunidad, podemos distinguir, yo aquí le traje algunos porque hay muchos más, y ustedes verán también los que tienen cerca en sus propias comunidades, cuando hablamos, por ejemplo, de ir al cine. El cine, por empezar, es un lugar oscuro, tiene pendiente, ¿verdad? Y es un volumen altísimo que a veces a uno le retumba el estómago con ese sonido, que a muchos les encanta, al que sea bajo registro le va a encantar, pero al que es hipersensible auditivo le va a incomodar. Y por supuesto la gente, porque si bien esto tiene butacas, pero no sé quién me va a tocar andar. Y eso ya puede ser una interferencia. Entonces, por ahí la sugerencia es cuando vamos a elegir un cine, por ejemplo, a lo mejor elegir un horario y un día donde no vaya tanta gente. Ojalá, si sabemos que es un sonido muy, muy fuerte, cuando hay, no sé, guerra de las galaxias, disparos, bombas, qué sé yo, ¿no es cierto? A lo mejor que este niño o niña pueda ir con estos auriculares que le permiten un poquito bloquear el sonido y no lo sienta tan invasivo, ¿verdad? Hay adecuaciones que podemos hacer por nosotros mismos y que no necesariamente los va a hacer el cine, pero sí los podemos hacer nosotros y que son simples. ¿Mm? Ahora, cuando vamos a una obra de teatro, por ejemplo, el teatro tiene una condición muy similar a la del cine, una sala de teatro. Pero también hay obras de teatro hoy día que se hacen en parques o en lugares más abiertos. ¿Qué posibilidad nos da? Que podemos ubicarnos, ¿no es cierto?, en un extremo, de modo que si la obra no le gustó o no le cautivó, podemos salir sin interrumpir a otros. Al haber un espacio abierto, el niño o niña o adolescente se puede poner de pie, puede caminar y puede seguir prestando atención porque tenemos una idea equivocada. Recordemos que dentro del espectro autista está algo que se llama la atención selectiva y que un niño o niña, que lo vemos más no, en infancia y en adolescencia también lo vemos, es que necesitan caminar. Y eso no implica que no esté prestando atención, no implica que no esté presente en conciencia en ese lugar, pero sí necesita moverse para descomprimir porque está lleno de estímulos. Esta foto, por ejemplo, en un lugar abierto, es una obra de teatro, pero tiene mucha gente. Igual hay mucha gente. Entonces, si tenemos la oportunidad de encontrar un lugar que cuente con el espacio suficiente para moverse o para ponerse de pie, es ideal, porque ahí estamos nosotros adecuándonos a este contexto y adecuando nosotros mismos como adultos o adultas a dar las posibilidades para que este niño, niña o adolescente tenga acceso al teatro. ¿Mm? No estamos negando la posibilidad de ir al teatro, pero estamos buscando el lugar que más se adecue a sus necesidades para que también pueda disfrutar, porque si no, no tiene gracia. Mejor no vamos, ¿no? Y por, también, ¿no es cierto?, los parques. Los parques hay ciertos horarios donde tienen muchos más niños y niñas, y también hay estos que tienen balancines, ¿no es cierto? Y hay otros que tienen más juegos para trepar, estos que con forma de burbuja, donde trepan por encima de estas redes, ¿cierto? Que son movimientos bien propioceptivos y donde pueden jugar y moverse y ejecutar fuerza y desplazamientos de manera libre sin necesariamente tener que interactuar con otros. Siempre pensamos que la interacción es un desafío mayor, ¿no es cierto? Y como que siempre nos gustaría que la interacción estuviera. Sí, tiene que estar, pero también tenemos que otorgar el espacio para que esa interacción no esté y esté este encuentro con este cuerpo, consigo mismo, en lo que disfruto y no negar esas posibilidades, no frustrarnos nosotros como adultos porque a veces no está la interacción que yo quisiera, ¿no? Porque la interacción puede llegar y va a llegar a través de un interés, por ejemplo, que algo que a mí me guste y me voy a acercar a la persona con quien me interesa, porque hay algo que me vincula. Pero esa vinculación no siempre está y desde ahí no tenemos que frustrarnos, pero sí tenemos que seguir otorgando las posibilidades de movimiento, de acción, de actividad. Y si está de interacción, mejor, siempre y cuando no pasemos a llevar la naturaleza humana de un niño, niña o adolescente dentro del espectro autista. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Cuando hablamos de celebraciones, que aquí vienen las primeras frustraciones con la familia, ¿verdad? Porque al principio cuando son chiquititos o chiquititas, uno disfruta que el globo bonito, que el mantel y de princesa o de la figura de la televisión que más les gusta, ¿verdad? Y hay mucha decoración, globo. ¿Y quienes disfrutan con esto? Muchas veces los papás, la familia y todos los invitados, ¿no? Pero no necesariamente va a disfrutar el cumpleañero o cumpleañera.
Entonces, por ahí también respetar lo que yo les decía, la naturaleza. La naturaleza. A veces un cumpleaños, y esto se aprende con los años, ¿no? Cuando ya este niño o niña va creciendo, disfrutan más en un cumpleaños súper privado, súper chiquitito, donde está solo mi mejor amiga y ¿qué importa? Lo importante es que lo pase bien, en su forma, en su estilo, pero que nos importa que sea feliz, que sea un momento feliz. ¿No? No que nosotros seamos felices comprando tanta parafernalia si finalmente no lo va a disfrutar, porque lo que nos genera al final es una frustración, ¿no? Pero tratemos de otorgar un cumpleaños o una celebración de otra cosa que sea ajustado a sus necesidades. Lo mismo vemos ya en la edad más adulta, ¿no es cierto? Que donde las personas ya comienzan a tomar sus propias decisiones y es muy frecuente ver que este cumpleaños puede ser en solitario y puede ser con su mascota o puede ser con su mamá o con su pareja y fin del tema, ¿no? Y esa es la mejor representación, ¿no es cierto?, de una celebración y se disfruta, se comparte. Puede ser incluso la celebración convertirse en ver una película o una serie y es el mejor momento de la vida, ¿verdad? Y no nos tiene que parecer extraño, solo que estamos siempre tan enfocados en la mirada neurotípica que entendemos que el cumpleaños va con torta y va con vela. Y a veces no va a ser así. Y a veces puede ser una hamburguesa, no sé, una papa frita, qué sé yo, otras cosas, ¿no? Salirnos de estos marcos y entender que esto sigue estando bien, que no tiene nada de malo, ¿m? Que es distinto, pero ¿qué nos importa? El disfrute. Ahora, una de las cosas importantes en la vida, ¿no es cierto?, es estar bien, disfrutar, tener una mejor calidad de vida y ojalá incentivar, ¿no es cierto?, una vida saludable. Y en esta vida saludable, en practicar deportes, a veces nos vamos a encontrar con la barrera de que no funcionan los deportes, porque no le gusta, porque le llegó un pelotazo. De hecho, la velocidad del procesamiento sensorial muchas veces va a hacer que venga el pelotazo y que no pueda esquivar el pelotazo, ¿verdad? Entonces, por ahí empieza un poquito el rechazo a la clase de educación física y a los deportes. Pero también hay deportes que son individuales y que a lo mejor no necesariamente los puede ejecutar o desarrollar en el colegio. A veces sí tienen academias y talleres en la tarde donde los pueden hacer. Si esas instancias no están como alternativas, a lo mejor sí podemos buscar espacios externos al colegio donde puedan ejecutarse estas actividades. Y a lo mejor el competir consigo mismo, ¿verdad? Está el tenis, están las artes marciales, está el atletismo, en todas las ramas del atletismo, eh, el tiro al arco, que es algo que cautiva mucho a las personas dentro del espectro autista, todas las artes marciales que tienen mucha propiocepción también y que ojo con eso, porque en la medida que practicamos esto no tiene que ver solo con practicar un deporte, sino que también tiene que ver con una regulación. El deporte lo que entrega, el ejercicio físico, entrega regulación sensorial y desde ahí también una regulación emocional. Y eso lo vemos muy claramente en todos los chicos y chicas y adultos que practican un deporte. Donde vemos que hay un perfil sensorial que está bastante más estable, que hay menos interferencia, hay menos bajones emocionales, entonces de verdad que les sirve mucho. Es cosa de pensar, ¿no es cierto?, en qué le gustaría y prepararnos, porque en la infancia y adolescencia uno entrega las alternativas, por ejemplo, mira, ¿te parece si practicamos tenis? Probemos, no vayamos con la expectativa de que va a ser la mega tenista, no, probemos, porque estamos en una etapa de formación, de desarrollo, donde los intereses van cambiando, y esto va a cambiar en una persona neurotípica o una persona neurodivergente. Es así. Entonces, por ahí, nuevamente, cuidar las frustraciones personales de los adultos, ¿no? Y sacarnos los estereotipos, porque la idea es, ojalá, que pueda vivenciar y experienciar muchos, ojalá, deportes y actividades más relacionadas con la actividad física, porque por ahí, en la medida que entregamos mayor diversidad de alternativas, va a ir encontrando también su identidad y qué es lo que le gusta hacer. ¿Mm? Ahora yo les quiero invitar un poquito a reflexionar y con esto vamos terminando, porque hemos hablado hoy día de inclusión, de todos los desafíos que esto nos implica y cómo esto nos va transformando, porque de alguna forma nos obliga a mirar necesidades, nos obliga a mirar que todas las personas somos distintas y que de alguna forma necesitamos, somos agentes de cambio y necesitamos transformar el mundo donde vivimos, la sociedad donde vivimos, el colegio donde estamos, la comunidad, el condominio, mi barrio, mi calle, mi pasaje. Necesitamos y necesitamos conectar con eso. Y la invitación es un poquito a pensar
¿Qué es lo que tú sientes que estás haciendo para incluir mejor? Es un trabajo que no necesariamente lo tienen que compartir, ¿verdad? Pero piensen en eso. ¿En qué hago en mi día a día? ¿En qué hice en los últimos 10 días para yo incluir mejor? Porque a veces exigimos inclusión, respeto del otro, respeto del entorno, del Estado, de la educación, de los sistemas en general, pero también es bueno detenernos y pensar en qué estoy haciendo yo para que eso sea posible. Porque a veces es como si quisiéramos, ¿no? Ir a tocar la puerta del presidente de la República y decir, mira, ¿sabes qué? Necesitamos todo esto, pero eso no está a nuestro alcance. Pero sí está a tu alcance hacer pequeñas acciones que involucren incluir mejor, humanizarnos más, entender que somos seres humanos, que tenemos diferencias y tenemos que saber vivir con nuestras diferencias, aceptar y respetar que el otro es distinto, porque yo también quiero que me respeten porque yo también soy distinta, ¿no? Así que los dejo pensando en eso, eh, ahí haciendo esta reflexión. Ojalá hoy día se acuesten y cuando se duerman ahí con su almohada, piensen, ¿en qué estoy haciendo? Y si se dan cuenta de que están haciendo cosas positivas o que han hecho algo, felicítense, regálense ese momento, valórense, valórense. Y si sienten que no, que están haciendo poco, también rescaten lo poquito que han hecho y eso que sea un trampolín para hacer nuevas cosas, un trampolín para ponernos más creativos y hacer cosas en nuestra propia comunidad que a veces no cuesta dinero. ¿Qué es lo que implica? El querer hacerlo, el definir lo que me gustaría y aportar desde aquí, desde tu humilde lugar, aportar a que eso sea posible. ¿Mm? Les voy a dejar de compartir pantalla para ver si tenemos alguna duda o alguien que quiera compartir algo. Elena tiene la mano levantada. Vamos, Elena, cuéntanos. Eh, ¿Me escuchan? Sí, Te escucho. Hola. Bueno, yo me inscribí a este seminario porque soy una mamá de dos TEA, de dos niñas TEA. Bueno, la primera es un TEA leve, 10 años, y la María Jesús tiene 4, que es un TEA no verbal. O sea, estamos avanzando. Me quedo con lo último que dice, en lo que estamos haciendo por el otro. Yo estuve en una fundación acá, yo soy de Paine, eh, pero noté que la fundación se fue como un tema económico que no pudimos solventarlo, porque lamentablemente acá no hay mucho. Y era como la solución, pero no pude. Pero con la Fernanda sí pude avanzar con el programa de integración escolar en el colegio, pero he lidiado mucho por la forma, es la forma. Yo nunca he legado por una nota, porque evaluar a un ser humano por una nota, no, todos somos distintos. Fui mamá sin saber que iba a necesitar esta área en la educación que hay, que yo siempre que he necesitado algo está, pero siempre es el tema de la forma de evaluar. La Fernanda es visual, sacó un alto porcentaje visual en la psicometría. Y yo estoy haciendo mapas conceptuales, por ejemplo, los aztecas, los mayas, cuestionario 15 preguntas, dale y estudia. No, no. Hace muy poco me pasó algo bien. Lo cuento como una historia, pero yo siempre me pongo el desafío de decir no puede. Y cuando me dicen eso, yo digo, ya, vamos a ver si no puede. La María Jesús tenía que disertar una receta, va en prekinder. Y yo digo, quedo mirando a la tía y le digo, ¿en serio? Sí, Ella es pero no haga algo verbal. así. La más chica, es no verdad. Pero haga algo así rapidito y lo vemos. Pero hágalo en el libro, que te mandan un libro que va por la familia, la receta familia. Y yo digo, ay, a ver, ¿cómo lo hago? Yo busco mucha información en Arasac, mucho pictograma. He estado siempre motricidad fina. Tengo el tiempo, renuncié a mi trabajo para poder cuidar a las dos pollos. Y yo dije, ¿cómo lo hago, María Jesús? Y de repente
Y dije, tengo que hacer dos recetas, po, la del libro con las mismas fotos, los ingredientes, y busqué una gelatina con manzana rallada. Y hice una cartulina con puros pictogramas. Busqué imágenes grandes en una impresora, ahora plastificado, velcro, me manejo. Y busqué ingredientes. Una gelatina de cereza, 2 tazas de agua caliente, 2 tazas de agua fría, y busqué la taza que saliera vapor, de que estaba caliente, la imagen de la taza fría, y una manzana. Entonces yo dije, si hago esto grande en una cartulina, vamos a ir al jardín y lo vas a disertar de otra forma. Ya a María Jesús le puse scotch a las imágenes y imprimí las mismas. Ya Jesús, ¿qué ingredientes lleva? Una gelatina, yo le pasé la imagen y ella la pegó. Una taza de agua caliente y así. Mamá, qué buena la idea. Yo siempre he esperado que el colegio me dé un hilo, pero podría hacer esto. Entonces cuando yo llego allá con esto y me dicen, ¿puede dejarlo acá? Le digo, sí, si esto le va a servir a alguna mamá que a lo mejor no sabe cómo buscar, póngale, le digo, yo siempre hice un libro sensorial también de velcro, para que si ella se desregulaba, con ese libro la invitaban a la sala. Entonces hay veces que yo quedo, mira, yo recién estoy gestionando la credencial de discapacidad porque ahí también credencial de discapacidad es una condición distinta, pero dice ahí en el documento. Entonces eso es lo que a mí me costó entender. Y ahora con la María Jesús tuvimos que por un tema de impulso, por el tema verdad, porque no te comprende. Ella dejó los pañales 2 años y medio, 3, pero yo empecé en octubre y terminé en enero, pero le dimos, le damos. Es constante, es agotador, sí. Agotador. Estoy en salud mental, sí, porque pedí ayuda porque era un dolor lumbar impresionante. Entonces hay veces que eso es lo que yo le he dicho al colegio, a la coordinadora de pie, hay veces que como familia hacemos, yo sé que no todos somos iguales, que hay familias que como que andate al colegio y chao. Yo estoy, yo necesito autonomía total, yo no voy a estar toda la vida. Y eso es lo que yo le dije, yo en eso me coordino ahora, ese es mi punto. Y cuando a mí me dicen que no puede, es como un desafío mío, que yo digo no. Vamos a ver si no. Y la María Jesús disertó así. Y después tuvimos que llevar, y eso es lo que hemos hablado con la neuróloga, 38 degustaciones, porque eso es lo que hay en una sala. treinta y Sí. ocho pequeños, donde la Bueno, María ese es Jesús. un tremendo desafío, Elena. Mira, estaba leyendo ahí que una persona te decía, efectivamente, nunca tenemos que perder de vista, y me imagino que aquí también hay profesores y profesoras y mamás, eh, la responsabilidad educativa es del colegio. No nos olvidemos. Yo sé que esto puede ser una carga, que yo lo digo así, como puede ser Sí, una carga súper grande para los profes. Y yo soy la primera en prestarle ropa a los profesores y el ropero completo, porque encuentro que tienen una labor gigante. O sea, un profesor con 30 estudiantes y además con necesidades educativas especiales es súper difícil de abordar. Y que yo también probablemente digo, aquí yo digo, no es, disculpa, solo para terminar la idea, no es, esto no tiene que ver ni con la buena voluntad ni con nada, tiene que ver primero con un derecho, segundo tiene que ver con que el colegio es el garante de la educación, es el garante de la educación, pero ¿qué necesitamos? Que el Ministerio de Educación se alinee con esto, porque se entiende que aquí ni en Chile, ni en México, ni en Estados Unidos se puede atender tanta diversidad si tienes tantos estudiantes en una sala. No se es complejo puede, porque es complejo. siempre cuando he hablado con la coordinadora de pie, yo le digo, ya, ¿y cuál es la contención para los docentes, para la tía, para conversar? Tienen un día, porque yo necesito a veces descansar un poco, porque estoy ahí. Pero yo siempre pregunto, ¿y la contención para el profesor? Porque en el curso de la Jesús son 38 alumnos, pero hay 5 TEA de distintas formas y dan, desgasta, le dije yo. Y ahora, bueno, ya el neurólogo me dijo, necesitamos un colegio dentro de la condición y acá no hay. Entonces ahí te pones en otro aprieto y en otra presión, pero siempre es lo mismo, la Fernanda.
no me entendió, que yo eso le decía, a veces espero como un hilo, una idea, y lo hago yo, pero lo puedo hacer, tal vez también tengo el tiempo, pero sí también yo he preguntado en reunión, cuando no se comprende, porque son literales, o como lo dice, la contención de ustedes, ¿cuál va a ser al respecto de que somos de otra forma y a lo mejor no vamos a encajar en lo que usted está pensando? Dicen, no, Mm, se está bien, se está capacitando. Pero yo también siempre he preguntado ese aspecto, porque mm. es distinto, po, es otra forma. Y ahora si pasa a Kinder, sube a 40 alumnos. O sea, es, Pero hay y, uno, es- sí. y eso es Ahora lo hay que otro que hacer. acá no hay un lugar donde yo pueda llevar a la María Jesús. En Buina hay lugares, pero son como especiales en otro sentido. No es como lo que yo ando buscando, que necesito que la terapeuta ocupacional esté ahí, que la fono y buscando, pero yo Bueno, como es por mamá eso puedo yo les decir, planteaba, Elena, como, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer hoy día? Porque a lo mejor, claro, uno se queda como todo el rato pensando en el colegio, los apoyos que da el colegio y todos los que no da, digamos. Pero también podemos activarnos, ir a la municipalidad, ir a la oficina de discapacidad, pedir talleres, pedir no sé qué, moverse. acá hay Hay que una actuar. implementación, se llama sala de rehabilitación, donde entran los niños con el TEA y hay fonoterapeuta ocupacional, pero se va como, ya me dieron el alta con las dos niñas, porque se esperan como 4 meses o 6 meses y Mm, vuelven. Entonces yo mm, también estoy buscando de forma particular, mm. porque la fundación acá queda en Buin y a veces el trayecto desregula, entonces no llega bien a la sesión. Entonces ya tenéis que verlo de otra forma, pero yo noto que falta mucho. Sí, Para las familias comprometidas es complejo, se aborda de distintas formas, mm, conversamos el punto, decimos los pasos. Bueno, la mm, Fernanda ahora va a empezar a tomar el metilfenidato exacto. y Mm, la María Jesús está con la risperidona, pero por un tema de eso, de los impulsos, porque es ujú, mucho el ruido, es mucha gente, no le entienden lo que dice o lo que mm. quiere. Entonces ya, y son Sí, esa es medicamentos una potentes, realidad, Elena. Es una realidad son medicamentos lamentablemente que te toca a ti, que le toca a muchos estudiantes. Por eso es tan importante abrir estos temas, conversarlo, levantar esas potentes. demandas. Te agradezco. Y el Lo impacto único que que le también puedo tiene en la decir, familia, y ojo con eso, que tiene un impacto importante en la yo lo familia. único que le puedo decir a los docentes que están ahí, a los psicólogos, que a veces comprendan la ansiedad o la presión que uno siente y que por favor pongan un poco de empatía con el hilo de sobrellevarlo. Yo sé que todos no somos iguales, que hay algunos que como que les molesta que le digáis el tema, pero yo acepto de distintas formas y trato de buscar cómo manejarlo, pero les pido paciencia, paciencia, mucha paciencia y comprensión a veces de nosotros, de los papás, que a veces nos sentimos no entendidos, no Obvio. me entienden lo que le estoy diciendo. Como, Mm, es por eso le digo, es la forma, solo es mm. la forma de evaluar, de decir, de De dirigir. todo. Es que hay mucho que aprender también de eso y humanizarse con esto. No, no entenderlo solo como una tarea y una responsabilidad, He humanizarse en compartido esto. harto material en el colegio, en el jardín, porque en el jardín también Mm, están llegando niños con la condición y ¿sí? las parvularias no saben. Yo sé Mm, mucho del tema sensorial y compartí mucha material y las tías lo agradecían en el colegio lo mismo, cuando hay mamás que mm. no ubican mucho. Eso es como mi aporte en ese Bien, tema. pues, súper buen aporte, pues, Elena. Súper buen aporte. Muchas gracias por Muchas escuchar. gracias, Elena. A ver si tenemos a varias personas levantadas la mano. Yo creo que por tiempo no vamos a poder atenderlas todas, pero tú me dices, Ruth, quién sigue. Gracias, Elena, por tu aporte. Ya, por lo horario yo creo que unas dos personas más se podría para no tanto. El próximo es Javier Inostroza. Mm, Le di el paso para que pudiera hablar. Ya, Sí, ¿se escucha? sí. ¿Sí? Ya. Bueno, primero agradecer la experiencia que se compartió la mamá.
en el discurso pasado y contarles que yo soy psicólogo de la Municipalidad de Pudahuel. ¿Se escucha o no? Sí, Sí, súper bien. ya. Yo trabajé en programa de integración escolar antes de llegar a la municipalidad. Creé un programa de apoyo para los funcionarios y ha surgido tanto de parte de la comunidad como de los propios trabajadores la necesidad de asistencia, sobre todo en el diagnóstico, que es muy costoso, que es la dos. Eh, Mi pregunta va porque nosotros tenemos que hacer la consulta a Contraloría, porque nosotros ya implementamos el permiso laboral para las personas con el espectro autista, ya para que los puedan acompañar. Pero tenemos que hacer la consulta en relación a, porque la ley especifica que solamente puede haber un acompañamiento de emergencia en el ámbito escolar. Cuando Sí. habla del ámbito de salud, que es el más lógico, sobre todo cuando son las personas que necesitan rehabilitación o necesitan ir, por ejemplo, a una sesión semanal con diferentes profesionales, eh, no está especificado en la ley. Entonces vamos a tener que levantar nosotros, igual nos contactamos con Senadi, vamos a tener que levantar nosotros la consulta para tener esa respuesta para las madres, principalmente son madres, las cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes del espectro autista. Y conseguimos el apoyo del alcalde para mañana presentar en el consejo que se pueda capacitar a todos los profesionales municipales, porque Pudahuel, a diferencia de otras comunas, tiene servicio local de educación. La educación no depende del municipio. Mm. Entonces, lo que se va a solicitar va a ser capacitar a los profesionales que sean susceptibles de ser capacitados en el lado 2 en la Corporación de Salud y en el municipio. Ujú. Lo digo como el punto de lo que mencionaba usted de qué hace uno por tratar de caminar hacia la exclusión. Y ese es el aporte que estamos haciendo. Sin Genial. embargo, creo que es importante porque sé que hay una mesa sectorial. Trabajé en gobierno en algún momento y sé que hay mesas sectoriales y sé que hay una mesa de la región metropolitana que yo creo que sería muy importante que los municipios también sean invitados. Esto lo tomamos porque fue insistencia de nuestra dirección y luego contactamos con concejales y como dice usted, hay que ir tocando varias puertas para poder lograr cambio. Eh, pero esa es mi duda, o sea, hasta ahora no hay jurisprudencia en relación a si la persona que necesita acompañar a la persona que tiene Sus cuidado hijos. del espectro autista necesita presentar un certificado. Nosotros lo único que solicitamos, ni siquiera solicitamos el carnet de discapacidad, solo el diagnóstico, ¿ya? Pero igual está la reflexión, con esto termino, igual está la reflexión porque hace 8 o 9 años atrás, cuando yo trabajaba en programas de integración escolar, existió una especie de boom con el trastorno de déficit atencional. Y en la ley, en su minuto, habilitaba también a los neurólogos no estoy atacando a ningún neurólogo, por favor, presente, pero habilitaba a los neurólogos a diagnosticar niños y hubo un sobrediagnóstico de la población importante que sobrepasaba en mucho porcentaje la prevalencia de la propia enfermedad, o sea, de la condición. Entonces, veo, me hace lo que está pasando ahora con la ley que salió en marzo, la 21.545, veo que sucede lo mismo. Entonces, por eso creo que es importante que, que exista capacitación para que el diagnóstico sea adecuado, porque algunos de los síntomas, no los más evidentes, como es un espectro, pero no los más sutiles, por decirlo de alguna manera, pueden tener comorbilidad o pueden ser producidos por alguna otra situación. Y que una persona viva con el estigma de tener, no con el estigma, sino encasillado de que tiene un diagnóstico y finalmente no es un peligro y se transforman después en adultos que vuelven a requerir diagnóstico diferencial de distintos profesionales. Entonces quería saber su opinión al respecto como especialista. Eso es mi intervención.
Gracias, Javier. Hartas cosas. Te felicito primero, te felicito por activarte y es lo que hace Javier. Si no me resulta por aquí, voy por allá y golpeo puertas y genero instancias y muevo, movilizo recursos humanos y tangibles para que las cosas se creen. ¿Nos vamos a equivocar en el proceso? Sí, nos vamos a equivocar, pero no importa. Hay que hacerlo. Y así como tú dices, en relación a los permisos, efectivamente, para mí es bueno, ¿no? Tenemos que valorar que tenemos una ley hoy día porque no la teníamos. Pero sí, yo me quedé con la ley muy corta en relación a educación, sobre todo porque da mucho, es súper específica en los plazos, todo para salud, que los consultorios, hasta los 5 años, después hasta los 14 años, qué sé yo. Y que hay mesas también trabajando actualmente a lo largo de todo Chile. Y eso es bueno, pero sí nos quedamos cortas principalmente con lo de los permisos para salir, cuando yo lo vi, yo dije, claro, esto es para hacer una atención en crisis, ¿no? Mi hijo tiene un problema de crisis en el colegio y puedo ir. Y ahí, ¿qué pasa si hay que llevarlo al fono, al psicólogo? O sea, eso también es parte de la vida de una persona dentro del espectro. Y ojo, que hablamos de infancia y hasta los 18 años, pero también tenemos población adulta que requiere de esa atención y aunque esté en su casa y no esté estudiando, también puede tener una situación de crisis donde la familia tiene que asistirlo, digamos. Así que ahí hay una gran deuda y espero ojalá se pueda modificar. Ahora, en relación a la capacitación, Javier, que tú mencionas, déjame decirte que gracias a esta ley, como típico chileno, están todos a última hora. Yo te digo porque me lo vivo en la fundación. Mira, esta semana me llegaron 3 solicitudes de capacitaciones, 3, para distintas instituciones, universidades, por ahí otras instituciones públicas. Y es porque también uno entiende que dentro de los presupuestos anuales está necesitando gastar la plata, ¿no es cierto? Y eso todo se gasta en diciembre, que es lo que queda del año para rendir finalmente. Por una parte, porque de hecho los formularios dicen que se debe gastar dentro del segundo semestre y estamos a nada de diciembre. Eso por una parte. Por otro lado, si tú piensas en hacer capacitación, a lo mejor lo que les convendría también es verdad que el A22 sirve mucho, que es el instrumento estandarizado, pero el A22 no les sirve como diagnóstico por sí mismo. A lo mejor si activaran las redes con los consultorios que tienen y forman equipos, porque por ley además esto se va a hacer, pero no se va a concretar como en lo inmediato, pero que formaran equipos multidisciplinarios, yo creo que eso tendría un valor mucho más alto que solo tener el A22. Y lo que tú dices de cuando tenemos más de una neurodivergencia es un gran tema. Yo coincido contigo que hace 10 años atrás hablábamos de TDA, TDAH y todos los colegios eran todos con Aradix. Y hoy día estamos en el autismo. Y antes también tuvimos mucho con síndrome de Down. Y que pueden haber sobrediagnósticos. Ahora, ¿qué es lo bueno en el autismo? Y en el TDA y TDAH también, que tenemos los criterios diagnósticos. Y a nosotros sí nos pasó esto de que tú mencionabas como este sobrediagnóstico, como que todo pareciera TEA. Ya, pero uno tiene que ser súper responsable también y por eso yo les ponía todos los instrumentos de evaluación y es cierto que tiene un alto costo, por eso es mejor tener un equipo interdisciplinar, porque de alguna manera, y sí me parece bien también que se formen en ENADOS, pero a lo mejor no tanta gente y vas teniendo un poco de todo para poder atender todas las necesidades, porque el ADOS no te va a decir exactamente las necesidades que hay. Es más, el ADOS te va a mostrar un puntaje porque no considera 2 ítems. Intereses restringidos no te los considera puntaje. Entonces no distingues cuáles son las reales necesidades porque te importa tener un diagnóstico, ya, pero y de ahí para adelante, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que le importa a una mamá? ¿Qué sigue? ¿Cómo me hago cargo de lo que sigue? Que eso en el fondo es lo más costoso, no es la evaluación, es lo que sigue. Es poder sostener un proceso terapéutico, así como decía Elena, que los programas del Chile Crece, por ejemplo, te incluyen 2 meses de terapia, listo, para la casa, como la Teletón también, para la casa, después vuelven, y ahí sí hay cupo y así, con descansos, pero que puedas dar cobertura a eso, porque eso finalmente es lo que va a ir resolviendo, el diagnóstico no resuelve. En el fondo lo que tiene mayor peso es el proceso terapéutico. Sí, lo que pasa es que hacía énfasis en el proceso diagnóstico porque el equipo de la Oficina de Discapacidad ganó un fondo EDLI precisamente para habilitarse a la rehabilitación. Entonces, por ese lado está un poco más cubierto porque decidimos hacerlo no solo con la Corporación de Salud, sin perjuicio de que puedan armarse equipos, porque restringe que solamente pueden atenderse personas con FONASA.
y Mm, sabemos que la realidad es muy diversa en relación a lo que tiene que ver con la ISAPRE y todo. Y eso no quiere decir que una persona que esté en ISAPRE tenga mucho dinero para poder pagar alrededor ¿no? de 100.000 pesos, que es lo que sale la prueba. Mm, mm. Por eso la Sí, idea es habilitar a... ojo con eso, que se ha hecho un tremendo negocio alrededor del evaluacionados. Atroz, espantoso, vergonzoso, profesionalmente vergonzoso. No es posible que tengan unos valores altísimos cuando de verdad no va, no es. Pero sí, yo creo que, bueno, ahí ingeniársela, claro, tú estás en una oficina de discapacidad, ¿no es cierto? No, La no. dirección de personas, recursos humanos. Ah, de recursos humanos, ok, ya. Sí, yo creo que ahí pueden articular cosas y ir acomodando a las necesidades que ustedes tengan y yo creo que sí, armar capacitar a las personas para poder hacer ADOS te va a facilitar varias cosas, o sea, te va a hacer avanzar en el fondo. Pero claramente los procesos son los que más son para largo, digamos. Sobre todo si hablamos de infancia. En infancia, mientras más chico, más terapia. Y mientras más grande ya empezamos a trabajar en tríos o en grupitos de 4, que también te abarata costos y que le va sirviendo y vamos trabajando varias cosas al mismo tiempo. Ujú. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Eh, la última pregunta, profesora. Ya, la última, y de ahí vas con el sorteo. Sí, ya. Entonces la última sería Ariela Hermosilla. Te doy el paso para que puedas hablar. Ya. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, primero quería agradecer a las dos personas que hablaron anteriormente a mí. Siento que es súper importante eh, compartir nuestras experiencias. En este sentido, yo soy practicante de la carrera de psicología. Estoy actualmente en un centro educativo en la ciudad de Valdivia. Y la verdad es que para mí ha sido bastante complicado porque de partida este centro no tiene pie. A mí me asignaron con un grupo de un trabajo multidisciplinario en el que hay dos educadoras diferenciales y una psicóloga. Y ahora yo, también realizando labores. Y me he dado cuenta durante este mes que llevo en ese centro que en realidad ellos están como aún en la etapa de integración. Entonces, pasar como a la inclusión es algo súper complejo y yo he tratado como de hacer preguntas, adentrarme en todo esto, a ver cómo es el paradigma que ellos tienen, qué es lo que ellos piensan sobre, y por lo que yo he podido darme cuenta es completamente integración, no hay nada de inclusión. Entonces, mi pregunta es más que nada súper concreta, cosas súper pequeñas y específicas que yo podría hacer como para em, concientizar sobre este paso que se tiene que dar hacia una inclusión. Es como más que nada eso. Ejercicio justamente, Ariela, de concientización. Mira, la conciencia llega cuando tenemos la información. Si no tenemos la información es súper difícil que podamos tomar conciencia porque no hay una psicoeducación. A veces uno habla en el ámbito terapéutico, habla como de psicoeducación cuando hay que hacerle a las familias o hay que hacerle a un adulto o una adulta de lo que le está pasando. Esto es lo mismo, es hacer psicoeducación a la comunidad. Y esa psicoeducación tiene que llevar información, porque estamos hablando de profesionales, ¿no? De profesionales del área de la educación, tiene que llevar un poco de empatía del trabajo, de ponerse en el lugar del otro, porque si no te pones en el lugar del otro y no experiencias lo que el otro siente cuando, es como algo tan simple como, por ejemplo, cuando trabajamos empatía en procesamiento sensorial. Todos sabemos que escuchamos, pero yo no sé cómo tú escuchas, ni tú sabes cómo yo escucho. No sabemos. ¿Qué pasa si ponemos unos tremendos parlantes y sentimos muy fuerte la música? ¿Verdad? Bueno, probablemente cuando tú hablas, una persona dentro del espectro autista tiene la misma sensación que tú tienes cuando escuchas algo a todo volumen.
pero esa información no está disponible. Cuando tú llevas a una Claro. persona a tomar conciencia es cuando logras que ella lo viva. Hay muchas actividades que uno puede hacer en las comunidades educativas. Yo tengo la experiencia de haberlo hecho con estudiantes de educación media en un curso, ¿no? Donde justamente llevamos muchos recursos sensoriales y que, bueno, va a ser parte del seminario, perdón, del curso que vamos a dar presencial. Eh, Porque en el fondo es importante que tú sepas qué es lo que a ti te pasa como persona cuando te expones a este estímulo. Y cómo si lo llevamos a una realidad un poquito aumentada, con una sensibilidad, porque hay personas dentro del espectro autista que pueden tener una sensibilidad sensorial, ¿cómo lo sentiría esa persona? Pero también cómo lo sentiría si tiene un bajo registro, que ahí un poco lo que decía Javier, cuando antes teníamos tantos niños y niñas con TDAH. Y resulta que cuando hay un bajo registro es súper difícil que presten atención, es súper difícil que se activen, es difícil porque hay un bajo registro de la información y que podemos tener un TDA, un TDAH y un TEA en una misma persona. ¿Te fijas? Pero para llegar a esa conciencia tenemos que trabajar esa sensibilización. Y a veces, chiquillos y chiquillas, se los digo también por experiencia, a veces es darse con un muro. Una persona que no quiere escuchar, no va a escuchar. Pero ¿con quién te vas quedando? Con el que quiere escuchar. Y a veces uno muchas cosas las tiene que hacer sola, pero también muchas veces te puedes acompañar, así sea de una persona que en ese colegio te quiera escuchar. Y así sea levantar un proyecto muy chiquitito, por ejemplo, como tener en una sala una caja de la calma, una canastita de la calma, con objetos que te lleven a la calma. Te fijas que es un proyecto muy chiquitito, pero apóyate en quien quiere estar contigo en esto. Hay que hacer el trabajo siempre de sensibilizar y a lo mejor las personas se van a demorar más y se van a dar la vuelta larga para entender. Pero si nos quedamos ahí en este sentido de desesperanza, donde todo está mal y no hacemos nada por cambiarlo, vamos a seguir igual y peor. ¿Y por qué? Y es lo que decía Javier antes. Antes hablábamos del TDAH. ¿Por qué? Porque había sobrediagnóstico y había tanto diagnóstico. Porque estaba la información. Esa información es lo que está pasando ahora con el autismo. Hoy día tenemos más acceso a la información. Hoy día estamos aquí con 570 personas en un seminario gratuito y estamos hablando de autismo, con gente de todo Chile y de México, y estamos hablando de autismo. Eso es generar un cambio. La información hoy día es más accesible y al haber información podemos reflexionar, podemos sensibilizar, podemos generar cambios. Pero esa información tiene que estar en la base para que hablemos con propiedad, con convicción. No solamente desde el lado romántico de la inclusión, ¿no? Sino que desde que la inclusión es posible hacerla, porque es posible. Es posible. ¿Mm? Eso. No puedo leer todos los mensajitos porque había un texto súper largo, pero bueno, después lo leeré ya cuando tenga como más tiempo. No sé, Ruth, si te cedo la palabra para hacer el sorteo, que me imagino que muchos quieren ganarse esta beca para ir al curso presencial. Y muchas gracias. Bueno, primeramente queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Claudia Caballero por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.